aquí presente, ¿no? Por este día tan maravilloso. Mi pregunta va de acuerdo a la propuesta que están haciendo los hermanos quichuas. La autoridad regional nos ha dicho que hay una ordenanza regional y un decreto ya decretado legislativamente, en las cuales eso atenta contra la vida de los pueblos indígenas y contra la vida del bosque, ¿no? Entonces mi pregunta va, creo que hay una entidad que puede hacer un proceso de modificar este legislativo, en las cuales eso es una entidad que estoy hablando de Mina. Mi pregunta va, yo sé que esta ordenanza que ha salido no ha sido consultada, y según el decreto legislativo y las normas legales, normas internacionales, dice que en el año 1995, desde ese año se puede consultar a los pueblos indígenas, en las cuales si no se ha llevado un proceso de consulta, la ordenanza es inconstitucional porque no se ha consultado. Entonces mi pregunta va a la MINAM, si se puede hacer un proceso de modificación de este decreto legislativo y la ordenanza regional. Muchísimas gracias. Con todos, en primer lugar, de hecho creo que el tema de las ACR, en particular en esta área, genera bastante interés. Sobre el tema en puntual, de hecho el Ministerio, en el caso de las áreas de conservación regional, estas nacen a propuesta del gobierno regional. Entonces, es el gobierno regional quien propone la creación y es el Ministerio del Ambiente, digamos, en el marco de su rectoría ambiental y como entidad, digamos, a cargo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el SINAMPE, que no solamente integra las ACR, sino que integran además las otras áreas naturales protegidas que se podrían conformar, que están los parques nacionales, los santuarios históricos y otras áreas de protección. Entonces, es por ello que el CERNAM lo que hace es una verificación o un control, digamos, respecto a al expediente que presenta el gobierno regional en relación a la propuesta de creación del ACR, y sobre la base, digamos, de la evaluación de esto es que el MINAM presenta ante la Presidencia del Consejo de Ministros, ante PSM, la formulación del Decreto Supremo para el establecimiento de ACR. Les he contado esto para que tengamos una claridad respecto al cómo se hace el proceso de establecimiento, de conformación y el rol de, digamos, de los actores involucrados. El establecimiento de ACR es un proceso particular porque no está involucrado solamente el gobierno nacional, el gobierno central. Si bien el MINAM, como ya lo han mencionado, es un decreto supremo, digamos, aprobado, refrendado por el Ministerio del Ambiente, es un decreto supremo que se aprueba con el voto aprobatorio de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y lo que se aprueba es una propuesta presentada, elaborada, formulada por el gobierno regional. Por ello es que el gobierno regional es el encargado de hacer la consulta previa, porque son ellos los que al elaborar o los que al diseñar cuál va a ser el área dentro de lo que va a ser la propuesta de ACR, ellos ahí es donde hacen la identificación de cómo se podrían ver afectados los derechos. De hecho, una resolución presidencial del CERNAM, ya antes de que se apruebe la ley de consulta y el reglamento, establecía, que esta norma es del 2010, establece la necesidad de contar con el consentimiento. Las normas ambientales lo han venido señalando, sin embargo sabemos que no ha habido un procedimiento claro. Las normas de consulta son recientes y entonces el procedimiento para obtener el consentimiento durante mucho tiempo no ha sido claro. Por ello es que recientemente los actuales procesos que se están siguiendo para la conformación de ACRs sí exigen necesariamente que se prosiga un proceso de consulta. Proceso, digamos, ejemplo de ello es el proceso para la creación del ACR Maijuna, donde justamente el CERNAM, que es la entidad adscrita, es el órgano adscrito del Ministerio del Ambiente encargado de ver esos temas, en una de sus observaciones estableció la falta de la consulta previa. Y en coordinación con el gobierno regional de Loreto se estableció, y con el Ministerio de Cultura también, se estableció la necesidad de que el gobierno regional de Loreto lleve a cabo la consulta previa para esta área de conservación regional de Maijuna. De hecho, creo que estamos, y lo decía al inicio de toda esta reunión, creo que estamos en un proceso transformativo en general, de estructuras, digamos, de estamentos.
teníamos la norma del convenio 169 aprobado de 1995, todos ustedes lo saben, y la verdad es que no ha habido un real cumplimiento porque no teníamos claro ninguno de los poderes ejecutivos cómo hacer ese procedimiento de consulta previa, cómo obtenemos esa consulta. Ahora, con la ley de consulta y el reglamento, que pudiera ser, y entiendo que también algunas organizaciones han cuestionado esas normas, pero lo que sí traen esas normas finalmente es un procedimiento claro de cómo hacer la consulta. Y eso es lo que en la actualidad se viene exigiendo. Que pudieran haber más adelante, a propuesta de distintos actores, modificatorias de normas ya aprobadas, por supuesto, porque, digamos, el Estado en su conjunto, la nación, es dinámica. O sea, todas las normas se cambian. Probablemente, incluso eso puede pasar con la ley de consulta y las organizaciones nacionales es algo que han planteado y es algo que eventualmente podría ocurrir, no en este momento, pero podría ser parte de una discusión. En este momento hay una norma aprobada, efectivamente hay un decreto aprobado que crea el área de conservación Cordillera Escalera en la zona de la región San Martín, pero también podría ser parte de un proceso. O sea, eso es algo que en este momento es una realidad, pero que más adelante habrá que evaluarse. Regional ha incumplido con este proceso de la consulta, ¿no? Acaba de decir sí o no, hermanos, ¿no? Para poco entendedor, pocas palabras. ¿Podrías pasarle el micro para que ella aclare lo que ¿No? dice? Espera un ratito. Perdón, hermano, porque las personas tienen que hablar con su propia voz, no interpretar lo que dicen. Lo que he señalado, y me parece que eso es importante dejarlo bien claro, es que anteriormente no ha habido un procedimiento estructurado de acuerdo a la norma de consulta que en la actualidad tenemos. Entonces, el gobierno regional, me imagino en el expediente, tendría, como la norma del CERNAM además lo establece, tendría que haber demostrado cómo ha obtenido el consentimiento del establecimiento de esa área, ¿no? Porque eso era un requisito que se tenía dentro de las normas de la legislación ambiental. ¿Cuál es el procedimiento que ha seguido para la obtención, digamos, de ese certificado o de ese consentimiento? No ha estado, como ya lo decía, normado, ¿no? La consulta y la obtención del consentimiento no ha estado normado hasta tener la norma de consulta previa. Entonces, no estoy señalando que el gobierno regional no haya seguido un proceso de consulta. Lo que señalo es que eventualmente ese proceso de consulta que han seguido o de participación no ha tenido el marco legal de la ley y el reglamento de consulta actual, ¿no? Y que en la actualidad nos encontramos en otro momento donde sí contamos con un marco normativo claro y que en la actualidad cualquier propuesta de ACR requiere que se siga con ese procedimiento. Muy bien, igual no he quedado contento con la respuesta. Totalmente no he quedado contento como parte de AIDESEP, porque entre instituciones quieren cubrirse, pues, y aquí no estamos para cubrirnos nada. Tenemos una posición firme, si bien es cierto, las ACR ha sido una dura lucha de los pueblos indígenas, quienes nos han hecho creer en ese entonces que las ACR va a ser manejada por los pueblos indígenas. Pregunto yo, a nivel de esta ACR Cerro Escalera, ¿los pueblos indígenas han manejado, hermanos? No. ¿Saben ustedes cuánto ha sido el presupuesto que se asigna para esa ACR? No. ¿Saben en qué se ha invertido esa ACR? No. Va a mirar la Cerro Escalera cómo está pelacho. ¿Quién ha sido beneficiado? Los terratenientes, los deforestadores, los madereros. ¿Y dónde están los pueblos indígenas? Nuestra lucha que nos han hecho creer que nosotros vamos a manejar eso. Por eso planteamos este AIDESEP, ya no ACR, ya no áreas de conservación comunal. ¿Por qué? Porque va a ser figura para los gobiernos locales para captar dinero de las manos como ONGs que se están pegando muchos ahí. Y finalmente los pueblos indígenas siempre vamos a estar aquí peleando, discutiendo, planteando. Lo que ahora estamos pidiendo es que se nos garantice el territorio ancestral de acuerdo al convenio 6.9 y también de acuerdo a la autonomía de los pueblos que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y en eso se suma esta propuesta del territorio integral para no estar justamente acá, ¿no? Ya le han dicho claramente, ellos mismos han creado una situación y no quieren asumir la preocupación de los pueblos, ¿no? Ancestralmente, antes que se cree el Estado, nuestros territorios fueron nuestros. Y ahora con leyes, normas, decretos, ordenanzas, nos quieren hacer creer que ellos son autónomos, ellos pueden hacer lo que a ellos más les parezca. No, este documento no está escrito en piedra. Entonces se puede modificar así conforme están escribiendo los hermanos. Por lo tanto,
en Yurimaguas y todas las bases regionales, y creo que CONAP comparte fuertemente esta posición de territorio integral para los pueblos, para garantizar, es decir, la gobernanza forestal y territorial de todos los pueblos a nivel de las diferentes etnias de nuestro país, a nivel de la Amazonía.